Bueno, para usted, licenciada, ¿en qué se basa un sueldo y un salario? ¿En qué se basa? En las actividades que realizas, porque un sueldo o un salario es la retribución económica que tú recibes por cierto trabajo realizado. La segunda pregunta sería, ¿me podría comentar algunas ventajas y desventajas de tener un sueldo o un salario? Pues las ventajas son muchas porque estás recibiendo una remuneración económica por un servicio que tú prestaste, en este caso un trabajo que tú tienes. Entonces con eso aquí en México la mayoría de las familias sustentan y soportan toda la cuestión económica de su familia. Entonces sí es muy importante pues, recibir un salario para poder tener una estabilidad económica y poder también ayudar a su familia. Una tercera pregunta, aquí en la empresa Centro Médico ¿cómo se determina, cómo decir, cómo se determina el sueldo o un salario? ¿Cómo determinas cómo es que lo pagas o cómo es? Sí, dependiendo de cada departamento. Aquí Centro Médico Tuxpan tiene varios departamentos. Entonces, existen diferentes funciones. Cada empleado tiene diferentes funciones y no es el mismo salario para todos los trabajadores. Va dependiendo del número de horas trabajadas, el tiempo que viene, las funciones que realiza. Por ejemplo, pues no le puedes pagar lo mismo al personal de intendencia que al médico de guardia, sin demeritar el trabajo del personal de intendencia, sino que el médico de guardia es una persona preparada que tiene una licenciatura, que ve la consulta, que atiende las urgencias y no le puedes pagar el mismo salario. Entonces se determina de acuerdo a las funciones de los trabajadores, a las actividades que cada uno realiza, al tiempo con el que trabajan aquí con nosotros, porque nosotros también tenemos jornadas de fin de semana, por ejemplo, lo que le llaman en otros lados jornada acumulada, o nosotros tenemos el fin de semana y solamente vienen sábado y domingo, y tenemos personal que viene de lunes a sábado, o tenemos personal que viene de lunes a viernes, entonces va dependiendo mucho de eso. Okay. ¿Y usted qué opina sobre el salario mínimo? Sí incrementó, sí, la verdad incrementó, sí se vio una mejora en el salario mínimo, pero así como hubo un incremento, también de alguna forma el sector privado, las empresas, pues no se vio beneficiado el trabajador. Sí, yo como trabajadora, si yo recibía el salario mínimo, pues me benefició de ganar 175 a ganar hasta 207.44, pues sí, incrementó, ¿no? Pero poniéndome yo del lado como recursos humanos, poniéndome del lado de la empresa, el sector privado subsiste de los pacientes, en este caso Centro Médico subsiste de los pacientes. Entonces, la economía del país no es también la más adecuada y muchas veces la gente no sabe si tenemos, o el gobierno no sabe si el sector privado tiene más bien para poder solventar las nóminas de los empleados. Y en este caso, al incrementar el salario, pues también hizo que mucho del personal que ganaba el salario mínimo, pues empezara a subir, pero también teníamos personal que estaba un poquito arribita del salario mínimo y también ellos pues sienten la inconformidad o tienen la inquietud de querer un aumento. Usted, como licenciada, ¿cómo cree que se agrega un sueldo a una nómina? ¿Cómo agregas el sueldo a una nómina? Ajá. A ver, la nómina es los pagos que tienes que realizar al trabajador. Uh-huh. El sueldo se integra, nosotros de acuerdo a la ley pagamos nuestras nóminas a los empleados de acuerdo a todas las prestaciones que se reciben, el turno que elaboró y si por ejemplo el trabajador tuvo alguna incidencia de más, vamos a llamarlo así, que tuviera algún pago adicional, entonces también se integra a la nómina. Pero nosotros pagamos lo que es todas las prestaciones de ley. Por ejemplo, el personal que trabaja fines de semana, domingo, se le paga prima dominical. También en la nómina, por ejemplo, de acuerdo a los cortes de nómina que nosotros manejamos, se pagan primas vacacionales o se pagan algún bono de puntualidad que llegue a tener o bono de productividad que llegue a tener el personal. No sé si a eso iba tu pregunta. Sí. Usted como recursos humanos, ¿cuál es la diferencia entre salario y sueldo? Tu salario es tu salario diario. Por ejemplo, cuánto recibes al día o cuánto percibes al día
por el trabajo realizado. Tu sueldo es el conjunto de los días que trabajes. Hay gente que recibe sueldo semanal, hay gente que recibe sueldo quincenal y hay otras personas que reciben otro tipo de sueldo, vamos a llamarlo así, que son mensuales o que les pagan por comisión. Segunda pregunta, ¿cómo lleva a cabo las nóminas de todos los empleados del Centro Médico Tuxpan? ¿Cómo la llevo a cabo? Pues aquí existe en el Departamento de Recursos Humanos, se lleva lo que es la prenómina. Aquí existe lo que es el Departamento de Contabilidad, que lleva el área contable, lleva lo que es las nóminas, y en este caso Recursos Humanos genera la prenómina, genera reportes de nómina con todas las incidencias del personal, que posteriormente se le entrega al área de contabilidad y ellos hacen la generación de la nómina en el sistema. Dentro del centro médico, ¿cómo se maneja la asignación de sueldo y salario bajo el perfil o tiempo? ¿Cómo se recibe el sueldo y el salario? ¿Cómo se asigna el sueldo y el salario? A ver, cuéntame. Como Departamento de Recursos Humanos, ¿cuál es la diferencia entre salario y sueldo? El salario es el salario que recibes diariamente, es el pago de tu día, de lo que equivale tu jornada laboral en un salario diario. Y tu sueldo es el conjunto de todo el pago de acuerdo a cómo lo distribuye la empresa. Por ejemplo, hay pagos semanales, hay pagos quincenales, hay pagos mensuales y en algunos casos existen pagos hasta nada más por comisión. Entonces, esa sería para mí la diferencia. La segunda pregunta me dice, ¿cómo llevar a cabo los números de todos los empleados de esta empresa? ¿Cómo llevar a cabo? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo llevar a cabo las nóminas de todos los empleados de esta empresa? Bueno, aquí en el Departamento de Recursos Humanos se apoya con el Departamento de Contabilidad. Contabilidad es quien lleva la nómina a través del sistema de nómina. ¿Qué quiere decir? Que ellos capturan la nómina, pero la prenómina la hace el Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué hace el Departamento de Recursos Humanos? A través del reloj checador captura todas las incidencias del personal, vacaciones, incapacidades, permisos con goce o sin goce de sueldo, para posteriormente hacer los reportes de nómina y pasarle la información al área contable, y el área contable capturarlo en el sistema de nómina y posteriormente hacer la dispersión quincenal de la nómina. Dentro de esa institución del Centro Médico Tuxpan, ¿cómo se maneja la asignación de sueldos y salarios bajo el perfil o el tiempo? Es que va a depender, por ejemplo, del perfil de cada persona. Si lo que decía, no le puedes pagar lo mismo a un intendente que pagarle lo mismo a un médico. No es lo mismo porque el perfil es totalmente diferente, la escolaridad es totalmente diferente, y pues obviamente ahí es donde pues genera la diferencia. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me la vuelves a repetir? ¿Cómo se maneja la asignación de sueldos y salarios bajo el perfil o tiempo? Y de acuerdo al tiempo, pues hay gente que tiene antigüedad aquí en la empresa, hay gente que está desde la primera piedra del centro médico, que tiene más de 30 años aquí con nosotros, y pues obviamente empezaron con un salario más bajo y han ido creciendo. Entonces ahí también eso es en cuestión del tiempo, y otra es la cuestión en la jornada, porque hay diferentes jornadas. No le pagas lo mismo a un trabajador que tiene una jornada a lo mejor nada más de 6 horas a un trabajador que tiene una jornada de 12 horas. Es diferente y va de acuerdo al perfil, a la jornada que haga el trabajador. ¿Me podrías decir qué es una nómina? La nómina es el conjunto de herramientas que se llevan a cabo para poder pagar el salario de un personal. Ejemplo, la nómina es todos tus trabajadores, es todas las incidencias que generan tus trabajadores y es todo lo que ganan tus trabajadores. Es un conjunto de todo. No nada más es como que, pues mi nómina comprende de 105 empleados, es lo que actualmente tiene Centro Médico. Mi nómina también comprende lo que es las incidencias del personal, vacaciones, faltas, retardos, todo lo que comprende la incidencia del personal va dentro de la nómina.
Eso es a lo que se refiere más una nómina y es lo que toda empresa genera para sus trabajadores. ¿Me puede comentar cuál es la ventaja de tener una nómina? Pues aquí en la empresa tienes nómina, pues se paga todo de acuerdo a la ley, se pagan todas las prestaciones, el personal está reglamentado, se paga todo en tiempo y forma, y esa es una ventaja, que tú tengas la garantía de que está siendo retribuido tu trabajo. Ahora, para cerrar esta entrevista, ¿nos podrá compartir su opinión de cómo es que se relacionaría un sueldo, un salario en pago de nómina? Mi opinión de cómo se reflejaría, se refleja a través de lo que yo realicé, o sea, todo el trabajo que yo realicé se refleja en mi nómina. ¿Qué quiere decir? En el pago de mi salario, de mi sueldo, que si yo me generé horas extras y me es pagado, pues me he retribuido quincenalmente, semanalmente, mensualmente, de acuerdo al tipo de empresa con la que se trabaja. El centro médico trabaja de forma quincenal, entonces de esa manera se retribuye el trabajo de cada uno de nosotros. En mi opinión, siento que todos los trabajadores son importantes, todos los trabajadores hacen su trabajo de manera lo mejor que pueden y de una manera óptima, a modo de que tratan de sacar todo su trabajo durante su jornada laboral. Y trabajar en un hospital ya de por sí es complicado porque trabajas con la salud de las personas, con la vida de las personas, entonces todavía vives bajo más presión y obviamente el personal está siempre bajo cierta presión, bajo cierta tensión y tienen que trabajar mucho con la tolerancia a la frustración. Entonces, que se ha retribuido su trabajo en la nómina de la empresa es algo que garantiza la estabilidad también económica del trabajador. Bueno, pues le agradecemos mucho por tomarse su tiempo para responder estas preguntas de esta entrevista. Muchas gracias.